Sábado 23 de octubre del tiempo ordinario, San Juan Capistrano. Hoy en el Evangelio, Jesús nos presenta la parábola de la higuera estéril, una parábola con la cual el Señor nos invita a producir frutos. Y justo para pedirle al Señor que nos ayude a dar fruto, te presento, antes de las lecturas de este día, una bellísima oración con la cual nos encomendamos al Señor nuestro Dios. Dice así: Dios mío, ignoro absolutamente lo que hoy me va a suceder, pero sé con certidumbre que nada me puede suceder sin que tú no lo hayas previsto desde la eternidad. Y esto me basta. Adoro tus designios eternos e impenetrables, y también los realizo con todo mi corazón. Todo lo acepto y me uno a ti en oblación en el sacrificio eucarístico, mi divino Salvador. Te pido en su nombre y por sus infinitos méritos, paciencia en mis pruebas, y una eterna sumisión a todo cuanto tú quieras que pase en mi vida. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, de los versículos 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible, especialmente cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana, una condición que es semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad a su propio Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete, ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo caiga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales. Y esto lo hará por obra del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 23 respondemos: Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella contiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos, haz, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y el que no jura en falso. Todos, haz, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. Todos, haz, Señor, que te busquemos.
Aclamación antes del Evangelio. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, de los versículos 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de semejante manera. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Jesús hace esta pregunta en el Evangelio: ¿piensan ustedes que los galileos asesinados por Pilato, mientras ofrecían sacrificio, eran más pecadores que los demás galileos? ¿O simplemente aquellos 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Jesús nos hace ver que los hombres solemos medir y juzgar con inmediatismo y rapidez. En cambio, Él y su Padre tienen otros criterios. Cristo nos invita a ser hábiles, a ser cristianos comprometidos, que hemos de aprender de las cosas que suceden a nuestro alrededor y de las cosas que suceden a los otros. ¿Y esto para qué? Cuando veamos o seamos testigos de ciertos hechos trágicos, hemos de arrepentirnos de nuestras maldades y convertirnos, o sea, alejarnos del mal. Como dice Cristo en otro momento, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.